Hola, muy buen día. Estoy aquí nuevamente firmando otro video y mi video se llama La estructura y transformación del Estado boliviano desde 1952 hasta la globalización y gestión autónoma actual. Como bien en anterior video fuimos ya eh, conversando estos temas con don Roberto, quien también nos iba diciendo una referencia, ¿no? De cómo ha ido transformándose Bolivia desde 1952 hasta la actualidad, porque Bolivia siempre ha ido pasando distintas, por distintos gobiernos, que como ha habido los golpes de Estado, eh, ha habido épocas que han ido transformando bastante a Bolivia. Entonces, como también en las dictaduras militares también nos iba mencionando, ¿no? A lo que es el gobierno de Hugo Banzer, Alberto Natush, Natush y Luis García Meza, hasta que nace la democracia en 1982 por Hernán Siles Suazo. Pero este gobierno simplemente desde 1982 hasta 1985 prácticamente dura poco. Eh, También nos comentaba, ¿no? Acerca de que hemos ido hablando de la cultura de nuestra Bolivia, que más o menos hemos hablado más de Potosí, ¿no? Porque Bolivia es de muchas culturas y nos comentaba que en Potosí mucha gente ya a veces ya no lo ve la cultura de una manera, como se podría decir, eh, para pasarlo ese día. Más bien la gente ve como negocio eh, a ese tipo de tradiciones, ¿no? De cómo se ha ido transformando también. Entonces, y ahora lo que he venido a hablarles es también también nos hablaba del 21060, de cómo cuando la, recol- la recolonización entra, ¿no? Por el gobierno, también por el Víctor Paz Estenssoro. Entonces, desde 1885 hasta mil, 1989. Eh, y cómo va cambiando, ¿no? Esto, lo que es la 21060 en Bolivia. Después del mandato de Hernán Siles sería pues esto, ¿no? Entonces, cómo va cambiando, abriendo mercados. Bueno, antes había mercados formales y se va transformando a mercados informales. Y también justo en ese año también viene lo que es la caída del estaño, que a nivel internacional cae el mercado del estaño y Bolivia en ese entonces vivía solamente del estaño. Entonces, con estos pautas quiero empezar a hablar acerca mm, del gobierno del MNR, ¿no? Quien transformó Bolivia. Entonces, desde 1952, si bien digamos, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro mm, en Bolivia ha gobernado en cuatro oportunidades. eh, en cuatro ocasiones. La primera ha sido en 1952 hasta 1956. Este periodo ha ido cambiando el voto universal, la reforma agraria y la nacionalización de las minas. Entonces después de ahí vuelve en
1960 y vuelve a ganar las elecciones hasta 1964 y vuelve a ganar el gobierno del MNR, los partidos, ¿no? Entonces en 1964 logra la vuelve a reelegirse. Entonces vuelve a ganar las elecciones, y su presidente estaba el general René Barrientos, quien en ese entonces es ahí donde nacen, ¿no?, los golpes de Estado, o mejor dicho, los militares, la militarización por René Barrientos, quien era su vicepresidente. Entonces, ese mandato eh, dura muy poco tiempo, porque solamente dura unos meses. Entonces, eh, Víctor Paz Estenssoro entonces tuvo que salir de la ciudad durante 20 años. Entonces, por las dictaduras militares, en ese entonces mm, se va, ¿no? Entonces vienen los gobiernos de Hugo Banzer Suárez, como ya les había mencionado, y también Alberto Natusch, o también Luis García Mesa también vienen. Entonces ellos comienzan con la dictadura militar hasta 1982, donde regresa el regreso de la democracia. Y ahí es donde ya nace lo que es la democracia, y hasta la actualidad fuimos ya donde nacen, ¿no?, los derechos humanos, la libre participación, donde la persona ya tiene voz y voto para poder hablar, porque más antes con estos gobiernos simplemente ha entrado Bolivia en una crisis, tanto económica como social. Y con el regreso del Hernán Siles Suazo, que también, entonces él obtiene, ¿no?, lo que es una Bolivia en crisis, donde también el mercado del estaño a nivel internacional ha ido cayendo, y Bolivia dependía mucho de la minería. Entonces, en este caso ya, eh, bueno, Hernán Siles Suazo también era, digamos, en el año 1952 ayudó también, ¿no?, a lo que es el de la Revolución Nacional. Digamos, ayudó también, digamos, Hernán Siles Suazo, pero en, en esa etapa se han vuelto, digamos, con el Víctor Paz Estenssoro, mm, se han vuelto, digamos, como partidos políticos, así les cambió la vida. Entonces, en 1985 a 1989, eh, Bolivia colapsa económicamente, y es ahí donde mm, regresa al poder con con el decreto 21060, Víctor Paz Estenssoro, eh, cerrando las minas estatales y la recolonización. Entra al poder, ¿no?, el Víctor Paz Estenssoro. Entonces es ahí donde Bolivia cambia bastante, porque ha ido despidiendo más de 27.000 mineros, porque más antes Bolivia dependía, o sea, tenía las minas, Bolivia manejaba el gobierno, tenía el poder de manejar las minas, pero con la caída del estaño ya no podía mantener los salarios
y también no podía porque mucha gente también vivía cerca de, en los campamentos, se habían hecho hospitales, escuelas incluso. Entonces con la caída del estaño ha ido afectando a muchos mineros porque tanto de Potosí o Oruro han ido en marcha, ¿no? Hasta La Paz. Y es ahí cuando el gobierno detiene con militarización, porque también muchos de ellos han empezado a emigrar, se han ido a Chaparé a sembrar coca. También el Alto también está relacionado con esto, ¿no? La ciudad del Alto, porque mucha gente también se han ido al Alto y es ahí donde nace los comercios formales e informales, porque más antes era formal y después nace lo informal. Y también eh, con con la recolonización bautiza, ¿no? Esto el, el presidente. Y también nace lo que la nueva moneda, ¿no? Porque había mucho inflación en ese entonces. También nace lo que es el bolsín. La Bolivia tenía en ese entonces mucha deuda al extranjero, debía mucha plata y con los gastos, todo eso no podía como cubrir. Entonces es ahí donde im- había mucho hiperinflación, cada día subía el pan en cuestión de horas nomás también. Entonces es ahí donde el gobierno imprime imprime, ¿no? Nuevos billetes, como es hasta la actualidad el un boliviano. Y, y es entonces como fue cambiando, ¿no? Bolivia. Y también eh, el gobierno ya como ve, digamos, cómo va a estar Bolivia, abre el mercado. Ya cualquiera persona puede importar o exportar también. Y en ese entonces abre el mercado para que las personas empiecen a dedicar ya al comercio, también se empiecen a dedicar a las ventas. Y también nacen las cooperativas mineras también en ese entonces. Y con la globalización podemos hablar, digamos, acerca de Bolivia abre las puertas a las fronteras para que puedan tener mercadería y también abre productos a los productos extranjeros. La cultura extranjera también, ¿no? Ya pueden las tecnologías y, y eso. También la autonomía, eh, con esa globalización, como fue dejando en los departamentos, en cada departamento ya han empezado a gestionar lo que son sus propios recursos naturales. Y con el antes del 21 del neoliberalismo, del 21060 del neoliberalismo, eh, se han debilitado, ¿no? Lo que son los mercados, el el Estado chico, después los libres, se han ido debilitando los sindicatos, porque más antes también, como bien, digamos, se han ido reestructurando, ¿no? Lo que es la nacionalización de las minas. Entonces se ha ido perdiendo mucho mercado. Entonces el Estado
después de ahí interviene económicamente con las autonomías y también con la fuerza, como es en la actualidad, ¿no? Lo que hoy en día ya el Estado con los departamentos, los indígenas, mantienen un libre globalización de los hidrocarburos, ya hoy en día, ¿no? Y hasta que el gobierno ha podido ya exportar también los hidrocarburos, la nacionalización. Entonces, es así como vemos Bolivia, cómo ha ido pasando por una crisis muy terrible, ¿no? Eh, pero hasta ahorita seguimos manteniendo lo que ha ido cambiando desde 1985 mm, hasta la actualidad. Y también les podría decir la comparación del antes y ahora. Por ejemplo, eh, con el decreto del 21060, la recolonización ha ido transformando, ¿no? Imprimiendo nuevos billetes, como había hiperinflación, pero hasta la actualidad, eh, ahora también pareciera que estamos pasando la misma etapa, solamente que también mm, con la subvención de la gasolina, porque en ese entonces también sí había subvención de gasolina, pero también el dólar estaba muy alto y por eso la gente también prefería comprarse dólares como ahora, ¿no? Entonces eso sería una comparación que seguimos también pasando, atravesando la misma etapa. Y también análisis psicológico de cómo ha ido transformando estas historias, cómo van cambiando, ¿no? La manera que pensamos, porque si bien, digamos, a las personas mayores a veces preguntamos y ellos recuerdan ese momento que han pasado y les empiezan a recordar y se ve que hubo mucho ansiedad en ese entonces porque no era un poquito complicado, ¿no? De cómo han ido atravesando Bolivia. Y eh, también les voy a hablar de las conclusiones, porque también ya vamos a cerrar el video. Mm, en las conclusiones, como bien sabemos, desde 1952, desde la nacionalización del voto universal y de la nacionalización de las minas, ha ido transformando, ha ido Bolivia pasando por muchas etapas, las dictaduras militares, después el nacimiento de la democracia y hasta la actualidad a veces se continúa viendo, ¿no? Lo que es las corrupciones de los derechos humanos, tanto en instituciones, a veces se continúa viendo en el día de hoy. Eh, y como reflexión personal sería que aprendamos de las historias, ¿no? De lo que ha ido atravesando Bolivia, como hoy en día tenemos acceso a las importaciones y exportaciones, hacer mercadeo o crear nuevos, ¿no? Y tenemos esa facilidad porque en ese entonces, en 1985, ha ido cambiando drásticamente el gobierno, pero el IVA ha ido, ha ido continuando dejando esto.
Entonces por eso que abrió el mercado, abrió las puertas Bolivia para que puedan traer, o cada persona puede traer lo que son las importaciones, ¿no? Entonces, mm, para culminar el video de cómo Bolivia ha ido transformando, se ha ido transformando, entonces en la actualidad, con la inflación que hoy en día estamos pasando, también a muchas personas a veces no es un poco complicado manejar esta situación porque causa preocupaciones y todo eso. A veces siempre está metido lo que es las de los partidos como es el Evo Morales, Ayma, ¿no? A veces siempre, a veces por la desinformación estamos pasando en Bolivia. Eso sería para culminar y el video. Tal vez les he dicho a grandes rasgos, ¿no? De cómo ha ido transformando. Muchas gracias.